Poderes ascendentes, capacidades y dinámicas de cambio. Orígenes de las grandes potencias. En la actualidad se reconoce que la construcción de una potencia es más compleja y no puede responder únicamente al factor militar. En su libro Política entre las Naciones, la lucha por el poder y por la paz, publicada por primera vez en 1948, el reconocido académico alemán-estadounidense Hans Morgenthau propuso estudiar el poder nacional a partir de diversos factores. A continuación, lo que se enunciarán y sintetizarán los principales elementos de este poder, de acuerdo con este autor. El primer elemento es la geografía, es el factor más estable entre los elementos de poder. No solo se trata de contar con una amplia extensión territorial, sino de su situación geográfica. Importa también si existen barreras naturales que inhiban una invasión extranjera. Un territorio extenso permite a un país distribuir en él sus ciudades, centros industriales e instalaciones militares, así como resistir una intervención durante mayor tiempo. Los recursos naturales son el segundo elemento de poder, son los recursos naturales. Se incluye aquí la capacidad de ser autosuficiente en la producción y distribución de alimentos, la dotación de materias primas necesarias para la producción industrial y el desarrollo del poder militar y la posibilidad de disponer de energéticos como el petróleo. No solo se trata de contar con estos recursos, sino de ponerlos al servicio de una estructura económica más compleja. El tercer elemento es la capacidad industrial. Se asimila en términos generales a la fortaleza económica de un país. En ella se combinan factores como la capacidad de innovación, la calificación de la fuerza de trabajo, la calidad de la industria y la organización empresarial. Las superpotencias se distinguen en otros países no solo por su capacidad de desarrollo y operar armas nucleares, sino también por su industria pesada y su fortaleza tecnológica. El cuarto elemento es la preparación militar. Este rubro incluye la tecnología bélica, en la cual la capacidad de innovar genera ventajas sobre los enemigos potenciales. El liderazgo de las Fuerzas Armadas, expresado en la actitud de los altos mandos, la cantidad y calidad de las Fuerzas Armadas y su distribución entre las diferentes ramas de la estructura militar. Cuarto elemento es la población. Si bien una población grande no es en sí misma un elemento de poder, resulta prácticamente imposible que un país escasamente poblado pueda convertirse en una gran potencia, como los casos de Australia o Canadá. La población es importante como fuerza de trabajo de la industria y para tener consumidores en el mercado interno, pero también para contar con amplios contingentes de tropas. La distribución de la población en el territorio y la tasa de crecimiento demográfico son otros factores a tomar en cuenta. El carácter nacional es el sexto elemento, en el cual el carácter nacional es el sexto elemento de poder. Esta cualidad determina la capacidad de cada nación de amoldarse a los cambios que demanda el entorno internacional. Aunque es un factor cualitativo difícil de definir y aún más de medir, las cualidades morales e intelectuales tienen un impacto con las estrategias nacionales. La predisposición al individualismo, colectivismo, al sentido común y la disciplina social son algunos rasgos de los diversos caracteres nacionales. El séptimo elemento es el moral nacional. Está íntimamente vinculada con las variaciones de la opinión pública y constituye la determinación con la que una sociedad apoya la política internacional de su gobierno en tiempos de paz o de guerra. La moral nacional es un factor intangible, difícil de medir, pero de la mayor importancia. Sin el apoyo de la población, ningún régimen, ya sea autoritario o democrático, puede instrumentar políticas de eficientes y de largo alcance. La calidad del gobierno es clave para reforzar el ánimo de un país. El octavo elemento y último es la calidad de la diplomacia. La diplomacia o política exterior es el arte de combinar los distintos elementos del poder nacional para maximizar las oportunidades de un país en el sistema internacional. Si la moral nacional es el alma del poder nacional, la diplomacia es su cerebro. Las naciones deben apoyarse en la calidad de su diplomacia para combinar sus diferentes elementos de poder. Una política exterior deficiente puede ser que una nación desperdicie sus recursos políticos, económicos o militares. Los elementos del poder nacional a su vez se dividen entre aquellos elementos relativamente estables y los que están sometidos a constante cambio. Unos son cuantitativos y otros cualitativos. Algunos, sobre todo los primeros cinco, se pueden medir fácilmente y otros no tanto, como los últimos tres.
Muchos autores han tratado de utilizar la historia, la economía y las relaciones internacionales para buscar ciclos que se repitan con regularidad, desde el historiador griego Polibio hasta el británico Arnold Toynbee, pasado por pensadores de la talla de Montesquieu, Leopold von Ranke, Edward Gibbon, Halford Mackinder y Oswaldo Spengler. Los ciclos históricos y las razones del auge y la decadencia de los países, imperios y civilizaciones han sido temas para el estudio de los historiadores, filósofos y politólogos. Aunque no siempre exactos en sus predicciones, estos estudios han estimulado a otros para encontrar regularidades en los fenómenos sociales. Las potencias emergentes. Las potencias emergentes se benefician de la difusión tecnológica y practican la llamada ingeniería de reversa, la cual es el arte de analizar un producto para saber cómo fue concebido y entender su funcionamiento, con objeto de replicar y mejorar a un costo menor las innovaciones tecnológicas del líder. Históricamente, las potencias en ascenso se han beneficiado de la imitación y el mejoramiento de la tecnología de los países líderes, como sucede en los casos de Estados Unidos frente a la Gran Bretaña en el siglo XIX y de Japón y otros países frente a Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. A partir de cierto momento, la venta de los países líderes comienza a erosionarse y su economía entra respecto a la de los competidores en rendimientos decrecientes. Cuando el líder percibe que las potencias emergentes comienzan a emparejarse, surgen varias disyuntivas. Una primera opción para el líder es aliarse con sus propios competidores. En este caso, corre el riesgo de que su actitud se interprete como un síntoma de debilidad y no de fortaleza. Una segunda posibilidad para el hegemón es emprender una fuga hacia adelante, mediante el reforzamiento de su aparato militar y su presencia en el exterior. La tercera opción consiste en concentrarse en mantener la legitimidad interna a través del mundo del consumo dentro de sus propias fronteras y practicar una política exterior más bien aislacionista. La elección de cualquiera de las tres opciones genera problemas por el empleo de recursos relativamente escasos. Los gastos militares no son estrictamente productivos y en esta medida distraen recursos para la inversión. Por ello, el aumento del gasto militar tiende a contraponerse con las demandas ciudadanas de un mejor nivel de vida. Se genera así la peor de las situaciones posibles, con gastos médicos crecientes e ingresos menguantes. Si el país líder desea mantener el nivel de vida de sus ciudadanos, debe sacrificar el gasto en armas o bien disminuir la inversión en infraestructura, educación y salud. En general, la difícil elección entre mayor gasto militar, aumento del consumo y relanzamiento de la inversión productiva se resuelve en favor a los dos primeros rubros, con lo cual competitividad internacional de la potencia líder continúa su caída. Y se ha sucedido con todas las potencias líderes, desde España en el siglo XVI hasta la Gran Bretaña en el XX. Se rompe así un círculo virtuoso del desarrollo económico. La falta del ahorro impacta en la caída de la inversión y esta a su vez tiende a reanudar en una erosión de la fortaleza económica del país líder. El demógrafo italiano Carlo Cipolla compara la evolución histórica de la relación consumo-inversión en las grandes potencias con una familia rica, en donde una primera generación construye una fortuna, la segunda la administra y la tercera la dilapida, es decir, derrocha o despilfarra. Cipolla denomina esta tendencia efecto de la tercera generación. La brecha entre el hegemón y las potencias emergentes continúan acortándose. En un momento dado, estas últimas se sienten maduras para desafiar el hegemón en los terrenos económicos, políticos y eventualmente militar. Gilpin señala que una potencia emergente tendrá fuertes incentivos para desafiar militarmente al país líder, cuando, en primer lugar, juzga que los beneficios de intentar un cambio de sistema internacional podría exceder los costos derivados de este intento, y en segundo lugar, sus condiciones internas facilitan el surgimiento de una política expansionista. Los teóricos de los ciclos hegemónicos consideran que la guerra ha sido el mecanismo histórico para la transformación del sistema internacional, como sucedió en el caso de la Guerra de los 30 Años, la Guerra de Luis XIV, las guerras napoleónicas derivadas de la Revolución Francesa
la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Al terminar las guerras por el poder mundial surge un nuevo sistema internacional y el mundo ingresa en un nuevo ciclo. Es muy importante señalar que no siempre las guerras por el poder mundial son ganadas por las potencias en ascenso. Es decir, a veces sirven para trasladar el liderazgo a otra potencia, o bien a una potencia emergente, que no necesariamente fue la que inició el conflicto. Tras el fin de la Segunda Guerra Fría en 1989 a 1991, muchos pensaban que Estados Unidos se consagraría como la única potencia en el mundo. Los estudios académicos de los años 90 hacían constantes referencias a la unipolaridad. El argumento parecía muy sólido, pues se decía que este país era el único que poseía todos los elementos de poder nacional. Pero esa percepción se ha ido desvaneciendo conforme avanza el siglo XXI. Cada vez más analistas piensan que el mundo se encamina hacia un orden multipolar, caracterizado por una distribución más equivalente del poder entre las potencias tradicionales y las emergentes. En este escenario hay pocas dudas de que Estados Unidos seguirá siendo una potencia, pero no hay seguridad de que será la superpotencia. Las grandes potencias. Japón. Japón experimentó a partir de 1868 un proceso de industrialización tardía conocido como Restauración Meiji. Según los historiadores económicos, existe una clasificación de la industrialización según el momento en el que los países han iniciado tal proceso. Los de industrialización temprana son aquellos países, Gran Bretaña, Francia y Países Bajos, que lideraron los procesos de innovación tecnológica en el siglo XIX durante la Revolución Industrial atrás, durante la Revolución Industrial. Atrás de ellos vinieron los países de industrialización tardía como Alemania, Italia, Japón, Rusia e incluso Estados Unidos. Y en el siglo XX hubo dos oleadas industrializadoras más, que entre 1900 y 1945 industrialización post-tardía y otra después de la Segunda Guerra Mundial, industrialización post-tardía. Quizá la característica más importante de la industrialización japonesa fue su flexibilidad y su trayectoria, muy diferente de las modernizaciones económicas europeas. A pesar de que la modernización japonesa fue impuesta desde arriba por las élites gobernantes, también fue balanceada e incluyente. Es decir, no generó demasiados desequilibrios entre el campo y la ciudad ni entre pobres y ricos, a diferencia de lo que sucedió en México. En línea con las teorías de los ciclos hegemónicos, la industrialización de Japón se basa en un gran esfuerzo de imitación y mejora tecnológica, bajo el lema "Tecnología occidental con cultura japonesa". Japón mostró una preocupación Bajo el lema "Tecnología occidental con cultura japonesa", Japón mostró una preocupación explícita por imitar y mejorar en corto tiempo los principales avances tecnológicos del mundo. La industrialización japonesa fue vigorosa. Al iniciar del siglo XX, el país ya había emergido como una potencia regional en Asia, y su poderío alcanzaría muy pronto dimensiones mundiales. Desafortunadamente, ese dinamismo económico comenzó a traducirse en un mayor interés por la expansión territorial. Los japoneses, respondiendo a la idea de que una economía fuerte necesita un ejército poderoso, comenzaron a expandir su imperio, sobre todo en el espacio asiático. Para 1914 ya habían ocupado diversos territorios de Rusia y China, como es el caso de Formosa o Taiwán, y habían colonizado la península coreana. En 1914, Japón ingresó a la Primera Guerra Mundial en apoyo a Gran Bretaña, Francia y Rusia, y en contra de Alemania y Austria-Hungría. Con este movimiento, Japón buscaba afirmar su creciente dominio en el este asiático, cosa que logró sin grandes dificultades al participar en el bando ganador. En 1919, durante la negociación del Tratado de Versalles, que institucionalizó el fin de la guerra, Tokio se consagró como una de las cinco grandes potencias, al serle asignado uno de los 5 asientos permanentes en el Consejo de la Sociedad de Naciones. Los años 30 del siglo XX atestiguaron con vigoroso despliegue
del músculo militar japonés y Asia acrecentó su valor como espacio estratégico para la expansión del Japón. La invasión japonesa de Manchuria en 1932 significó un paso adelante en la estrategia de Japón para ampliar sus espacios coloniales en el gran continente. Como resultado de esta intervención en lo que hasta entonces era territorio chino, los japoneses establecieron un estado nominalmente independiente, el que dominaron Manchukuo. 5 años más tarde, ya como preludio de la Segunda Guerra Mundial, Japón inició una guerra abierta contra China, internándose en distintas ciudades de este país como la entonces capital, Nankín. En la Segunda Guerra Mundial, Japón se alió con Alemania e Italia para formar los países del Eje. Después de avances militares sustantivos en Asia, el ingreso de Estados Unidos en el frente del Pacífico propició que Japón terminase perdiendo la guerra. El lanzamiento de bombas nucleares a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki significó el dramático fin de la tentación belicitas de Japón. A partir de entonces, este país se dio a la tarea de construir una economía devastada por la guerra, de reconstruir una economía devastada por la guerra, al reorganizar la industria, disminuir al máximo el gasto militar, coordinar un gran esfuerzo social y apostar por una economía basada en exportaciones. Tokio logró reinventarse muy pronto. Para principios de la década de los 80, 70, para principios de la década de los años 70, Japón ya era una potencia económica plenamente recuperada. La industria nipona había pasado de la producción de manufacturas sencillas como los textiles o la exportación de productos de alta densidad tecnológica, como al inicio del siglo XX. Japón era visto de nuevo por Europa y Estados Unidos como un polo emergente de poder económico. No era para menos, pues se había transformado en la segunda economía más grande del mundo después de Estados Unidos. Desde principios del siglo XXI existe una creencia generalizada en el sentido que China desbancará a Estados Unidos del liderazgo económico. Así que en los años 80 y 90 del siglo pasado se pensaba que Japón era el principal desafío a la hegemonía de Estados Unidos. Ello no ocurrió, finalmente, pues Japón experimentó una serie de desaceleración económica a partir de 1990. Algunos autores pronosticaban que en los 90 el Producto Interno Bruto japonés aumentaría a un ritmo de casi 6% frente a 4% en los 80. Se preveía, por ello, que al despuntar del siglo XXI Japón estaría posibilidad de igualar la capacidad productiva de Estados Unidos. Al paso del tiempo, este pronóstico mostró ser demasiado optimista. Mientras la economía estadounidense mejoraba notablemente en los 90, al finalizar esta década, el Producto Interno Bruto de Japón creció únicamente un 1% anual en promedio. En los 90 se convirtieron para ese país en una década perdida. Desde entonces, Japón no ha podido remontar el vuelo, además de que la economía se ha estancado, ha debido enfrentar la disminución relativa de los ritmos de inversión pública y privada, el aumento del desempleo y la quiebra de numerosas empresas. Asimismo, la distribución del ingreso, considerada como una de las más equitativas del mundo, está experimentando un deterioro. También se ha dado una severa escasez de vivienda y en su concomitante encarecimiento del envejecimiento de la fuerza de trabajo, de las dificultades para mantener una agricultura poco competitiva y de los estragos que causa la especulación financiera en el conjunto de la economía. La crisis global de 2008 y el tsunami de Fukushima en marzo de 2011 no hicieron sino agravar los problemas. A fines de 2010, China rebasó a Japón como la segunda economía más grande del mundo, en posición en la que éste se había mantenido por 40 años. De todas maneras, Japón es la tercera economía y uno de los principales países exportadores del mundo. También es muy competitivo en industrias como la automotriz y la electrónica, un líder indiscutible en la innovación tecnológica mundial. Sobre la base de esta fortaleza, Japón busca despegar de nuevo y a la reestructuración de su economía y la construcción de una política exterior más activa en Asia y el mundo. No es seguro que lo logre, pero sí que se mantenga en la lucha. Después de todo, este país ha superado dificultades mucho peores en el pasado.